Capítulo 4. Los días pasan. 2 días habían pasado. Harry se estaba encontrando bastante confundido. Snape lo observaba constantemente. No era su habitual mirada fría, dura, sino algo más. Harry no estaba seguro de qué era, pero fuera lo que fuera, no había sido dirigido a su manera antes. Ciertamente no era el odio habitual de Snape, y Harry no creía que fuera un buen augurio para él. Durante los últimos días había trabajado en el jardín haciendo un estanque. Harry estaba bastante curioso al respecto. ¿Había peces mágicos que podrían usarse en pociones? Aunque nunca preguntó. Había ido a almorzar esos 2 días, ya que su maestro de pociones había estado convenientemente cerca cuando casi era la hora, y le había dicho que se limpiara. Después del almuerzo, Snape le mostró la biblioteca y le dio 3 libros de defensa para que los leyera. Severus había escuchado las palabras de Dumbledore durante la reunión de la Orden, y estaba desobedeciendo al viejo tonto. Quería que Potter sobreviviera. Había jurado proteger al mocoso de Lily, de James o no. Su promesa a Lily fue la razón por la que aún respiraba. No tenía otra razón para vivir, que era en parte la razón por la que se había detenido de matar a Pettigrew. La otra parte era su sentido de autoconservación de Slytherin. No, se aseguraría de que Voldemort fuera asesinado, esperaba que Potter sobreviviera, y quizás, solo tal vez, hubiera hecho lo suficiente para ganarse el perdón de Lily. Así que le había dicho al niño que leyera los libros, y tenía toda la intención de interrogar al mocoso. Lo mantuvo ocupado hasta la cena, y luego le dijo al niño que hiciera su trabajo escolar y se fuera a la cama. Curiosamente, nunca escuchó al chico salir de su habitación después de las 9. Lo oyó salir entre las 10 y las 9 yendo al baño, y eso fue todo por la noche. Severus ya no estaba seguro de qué pensar de Potter. No había desobedecido ni una de sus reglas. Verlo tampoco había revelado nada. El niño trabajó, hizo todo lo que le dijeron, fue como mirar una máquina. No bebía ni comía aparte de las comidas, y era muy respetuoso. Severus estaba empezando a pensar que no era el chico Potter el que había regresado. ¿Has terminado tu tarea, Potter? Severus preguntó suavemente. Sí, señor, respondió Harry muy rápida y defensivamente, como si esperara que Snape saltara por su garganta. Severus enarcó una ceja ante el tono de la respuesta. El chico estaba muy molesto con él, especialmente al responder preguntas. No estaba bien que el chico estuviera tan callado. Tal vez extrañaba a sus amigos y familiares muggles. Se preguntó en silencio si podría lograr que Dumbledore permitiera que el mocoso pasara unos días allí con un traslador de emergencia a mano. Realmente no fue justo mantener a un niño de 14 años encerrado y protegido durante casi 3 meses. Tenía que recordarse a sí mismo que esto no era culpa de Potter, o idea, llegar a eso. Cuando Dumbledore insistió, siempre se salía con la suya. No importaba lo que dijeran, ni siquiera Potter. ¿Todo ello? Severus preguntó sorprendido. Solo faltaban 4 días para las vacaciones. Seguramente el niño no había completado todas sus tareas. Sí, señor, confirmó Harry, asintiendo con firmeza. Me gustaría verlos después del desayuno. ¿Estarás trabajando en el laboratorio de pociones hoy? Severus informó de forma brusca a su invitado no deseado. Sí, señor, dijo Harry de inmediato. 4 días después de las vacaciones y no había sido castigado ni una sola vez, por una ofensa real o una imaginaria, por Harry eso era un récord. Lo máximo que pudo ir fue un día en casa de los Dursley. Ni siquiera un día. A Vernon le encantaba golpearlo y encontraría cualquier excusa, sin importar cuán a medias fuera, hacerlo. La golpiza no fue tan mala cuando supo que Vernon se lo había inventado, pero le hacía sentirse más raro si hubiera sido una ofensa que realmente había cometido, como no terminar sus tareas a tiempo. Algún tiempo después, Harry estaba en el laboratorio de pociones tratando con los ingredientes. Eran diferentes de los que había tratado antes. Sin embargo, lo buscó, haciendo lo que tenía que hacer. Sacar el jugo del tallo de una planta fue más difícil de lo que parecía, y seguramente también dificultó el trabajo. Solo salió un poco de jugo. A mitad de camino, el vial ni siquiera estaba medio lleno. Severus se sentó en la silla, mirando los pergaminos con sorpresa. El chico realmente había hecho todas sus tareas. Sin duda se hicieron muy mal como de costumbre. Potter no fue bueno para hacer las tareas apropiadas durante las vacaciones. Los ensayos de pociones que siempre exigió que se hicieran eran una desgracia. No es que el chico se haya preocupado por eso, y tenía la calificación suficiente para hacerlo sin que el chico lo volviera a escribir. Había escrito al chico y lo había calificado con lo que se merecía.
Así que, sin más dilación, abrió las pociones de Harry, listo para comenzar los insultos, las púas, y diciéndole a Potter lo mal que estaba su tarea, como de costumbre. Sin embargo, tuvo que comer sus propias palabras cuando comenzó a leer. 20 minutos más tarde, su mandíbula estaba prácticamente desquiciada. Al chico nunca le fue bien en pociones, pero aquí ni siquiera había cometido un solo error. No con la ortografía, las propiedades o la forma correcta de asegurarse de que fuera incluso más potente que la receta original indicada. Severus nunca antes había visto un trabajo tan dedicado por parte de Potter, y quería respuestas, tanto que realmente comenzó a caminar hacia las mazmorras. Al entrar, vio a Harry trabajando, pero le temblaban las manos y parecía aterrorizado. Severus sintió que su corazón se retorcía al ver esos ojos verdes tan temerosos. ¿Estaba dirigido a él? Decidió ignorar la apariencia por ahora, así que se reunió con su ingenio y se acercó al banco, decidiendo pensar más en la reacción del mocoso más tarde. Esto, Potter, está muy bien hecho, dijo Severus, indicando la tarea de pociones que tenía en sus manos. Harry levantó la vista, el shock escrito en sus rasgos. Probablemente era lo más bonito que su profesor le había dicho antes en su vida. Gracias, profesor, murmuró Harry en voz baja. El orgullo comenzaba a retorcerse en su estómago. Debe haber sido realmente bueno para su profesor venir a él y decirlo. ¿Por qué no has mostrado este conocimiento en clase? ¿O en ensayos anteriores? Severus exigió. Este papel era mejor que los de sus propios Slytherins, y nadie había descubierto la forma de hacerlo más potente antes, aparte de unos pocos seleccionados que habían tenido éxito en pociones. Desafortunadamente, pociones era un arte moribundo, y muy pocas veces se hacía correctamente. Harry parecía un conejo atrapado en los faros ahora. Harry no pudo decirle la razón. Durante el verano estuvo encerrado haciendo tareas. Durante el año estuvo demasiado ocupado tratando de mantenerse vivo, manteniendo a Hogwarts abierto, o simplemente tratando de hacer su trabajo, lo cual fue difícil de hacer en una sala común llena de gente de Gryffindor, especialmente con Ron. O el gusano más jugoso. Estaba acostumbrado a no hacer todo lo posible porque su tía y su tío continuaban golpeándolo por hacerlo mejor que su primo, lo que no era difícil de hacer, considerando que su primo era tan estúpido como grande. Me gustaría una respuesta verbal, señor Potter, Severus le preguntó con dureza. Tragando nerviosamente, tartamudeaba, no lo sé, Severus notó algo curioso. El niño se estaba poniendo más pálido y seguía mirando en la esquina. Se miró a sí mismo, solo para confundirse aún más. Era un caldero grande. Nada de miedo sobre eso. Severus se giró para mirar esos ojos verdes y profundizó un poco. Lo que vio le hizo querer perder su desayuno. Pettigrew se cortó la mano, el brazo de Harry se abrió, y luego Voldemort se levantó de un caldero del tamaño de un hombre. No es de extrañar que el niño estuviera asustado. Sin perder ni un solo instante envió el caldero al armario. A partir de ahora es mejor que su trabajo sea tan bueno como esto, señor Potter. Ahora que sé de lo que es capaz, me aseguraré de que continúe haciéndolo, dijo Snape con severidad. Después de ver ese trabajo que Potter acababa de hacer, maldita sea que iba a hacer. De lo que había podido reunir anteriormente, aparte de la defensa, Potter era un estudiante mediocre en el mejor de los casos. Este trabajo ciertamente no era de un estudiante que estaba pasando, y aún no tenía su maldita respuesta. Sí, señor, dijo Harry agradablemente. Tenía que mejorar si quería derrotar a Voldemort, se dio cuenta de eso ahora. Los libros de defensa que había estado leyendo eran geniales, con fantásticos nuevos hechizos de los que nunca había oído hablar. Amaba la defensa. Fue la única clase en la que no se contuvo, porque se esperaba que Harry Potter fuera brillante en eso. No le gustaba, pero estaba empezando a gustarle quedarse aquí, y no quería eso en absoluto, porque sabía que, tarde o temprano, algo malo iba a suceder. Siempre lo hizo. Bien, dijo Severus, calmándose una vez que obtuvo la promesa de Harry. ¿Te gustaría preparar una poción? Preguntó. Quería ver si Potter podía aplicarse al trabajo práctico, no solo a lo escrito. Sí, señor, respondió Harry, con el shock tan claro como el día en su voz. Y así fue como pasaron la tarde, completamente inmersos en pociones, olvidando el mundo exterior, olvidando el almuerzo y olvidando que pronto habrá una próxima guerra. Más importante aún, el odio que sentían el uno por el otro también fue olvidado temporalmente. Bien hecho, Potter. Ve a bañarte y vestirte para la cena, Severus dirigió suavemente, después de que terminaron de embotellar las pociones. Los viales llenos yacían en la esquina enfriándose, listos para el transporte a Hogwarts. Está bien, señor, dijo Harry, saliendo de la habitación.
Severus dejó de limpiar tan pronto como el niño se fue. Se puso de pie con las manos apoyando su peso mientras pensaba en todo. El mocoso nunca había mostrado promesa en pociones antes. Nunca en toda su vida Severus había estado más confundido. El maldito señor oscuro tenía más sentido del que Harry Potter estaba haciendo, y el viejo bastardo de ojos rojos y cara de serpiente estaba loco, así que eso estaba diciendo algo. Miró las pociones que el mocoso había preparado, una poción de 7º año, una poción que no habían elaborado hasta que tenían 17 años, sin ningún problema. Nunca había sido tan bueno. La mitad de sus pociones eran un montón inútil de desorden. La otra mitad apenas era pasable, y ni siquiera podía acusar al mocoso de hacer trampa. Granger no estaba allí. Severus Snape gruñó. No le gustaba estar desconcertado, confundido o estar equivocado. Iremos al callejón Diagon en algún momento de la próxima quincena por tu ropa nueva, cuando tenga tiempo libre, comentó Severus con brusquedad. Estaba harto de ver al niño con la misma ropa. Solo habían pasado 4 días, pero se estaba poniendo nervioso, especialmente al ver al niño de negro. Hizo que el niño pareciera aún más deprimido de lo normal. Sí, señor, asintió Harry más calladamente que de costumbre. Había esperado que Snape se hubiera olvidado de eso. Solo tendría que conseguir las cosas más baratas disponibles y trabajar durante sus vacaciones de verano en el mundo Muggle. Dumbledore no lo dejaría trabajar en el mundo mágico. Se preguntó en silencio dónde estaría después de su 6º año. ¿Seguiría quedándose en Prince Manor? ¿O Dumbledore encontraría otro lugar para él? Odiaba esto, lo desconocido, siendo empujado de un pilar a otro. ¿Alguna vez iba a tener un lugar al que llamar hogar? ¿Una habitación en la que pudiera hacer un desastre, o hacer lo que le gustaba? No es que él hiciera un lío, no podía. Desafortunadamente, la limpieza había sido golpeada en él desde que era un niño. No sabía cómo hacer un lío. Incluso su área del dormitorio estaba ordenada, la única parte de la habitación que estaba limpia. Ron, el área de él era la peor. Él no sabía cómo limpiar después de sí mismo. Severus frunció el ceño. Potter sonaba más pisado que nunca. ¿Qué estaba mal con el chico? ¿No debería ser divertido para él la posibilidad de salir y gastar su dinero? Recordó cuando había podido gastar dinero por primera vez, y le había encantado. ¿Fue porque tenía la impresión de que iba con él? Bueno, lo era, pero no iba a seguir a la sombra de cada movimiento que hacía. Bueno, tal vez lo era. El riesgo de ataque de los mortífagos era demasiado alto. Harry se comió el resto de su comida en silencio, salmón con una buena salsa de crema y una papa. A esto le siguió rápidamente el postre. Toffee pavlova y pastel de queso con fresa y una cucharada de crema batida. Una vez más, era algo que Harry nunca había tenido, y los disfrutaba inmensamente. En Hogwarts servían principalmente las mismas cosas, como papas fritas, curry, sándwiches y todo tipo de carnes. Esas comidas no eran tan buenas como la comida que se sirve aquí. Podría deberse a la cantidad de alumnos. A pesar de lo que uno podría pensar, solo había alrededor de 50 elfos domésticos en Hogwarts, pero había más de 200 estudiantes para los cuales cocinar. ¿Qué hago por la noche, señor, ahora que he terminado mi tarea? Harry preguntó en voz baja mientras bajaba su cuchara después de tragar su último pedazo de postre. Todo depende de ti, Potter. Si lo deseas, puedes tomar algunos libros de mi biblioteca, siempre y cuando los cuides, sugirió Severus sin problemas, esperando que el niño al menos hiciera algo productivo, como elegir sobre defensa o amuletos avanzados. No es que él encontraría muchos sobre Quidditch en su biblioteca. Snape no era fan de Quidditch. Él preferiría leer libros apropiados. Un libro sobre volar no era un libro para leer. Por supuesto, Potter podría estar en desacuerdo, considerando el libro con el que había encontrado al niño en su primer año. Él había tomado el libro, bastante maliciosamente. Incluso a la edad de 11 años, el niño se parecía y actuaba demasiado como el viejo Potter para su comodidad. Quería que el chico se pareciera más a Lily, pero nunca había sucedido. Lo más cerca que había estado era esa buena tarea y una buena elaboración de la poción. En este momento el niño no estaba actuando como uno de los padres. Ambos habían sido ruidosos, especialmente Lily, que había balbuceado sobre la vida y la magia con entusiasmo. James había sido un trapo arrogante, pero aún así era ruidoso. Sí, señor. Harry sonrió, luciendo feliz por primera vez, y Severus estaba muy sorprendido. Seguramente el mocoso no podría estar tan contento con la perspectiva de la lectura, ¿no? A menos que estuviera planeando algo. La sospecha lo mordió hasta que recordó que tenía la varita del niño. Se calmó un poco y bebió el resto de su café antes de levantarse.
Harry subió a la biblioteca muy feliz. Finalmente pudo descubrir cómo Snape le había hecho eso a la ropa. Tal vez incluso pueda leer algunos libros sobre defensa. Sabía que iba a tener que mejorar. Se estremeció de nuevo al recordar lo indefenso que se había sentido, solo conociendo un hechizo verdaderamente decente que lo salvaría. No habría funcionado si no hubiera sido la varita del hermano de Voldemort. Sabía que había sido afectado por lo que había sucedido. Lo que era peor, a nadie parecía importarle. Tal vez Snape lo hizo, solo un poco. Había desterrado el caldero grande. Harry no había podido ayudarse a sí mismo. Antes, casi había esperado que Voldemort surgiera de ello. Sus pesadillas empeoraban, pero no tenía con quién hablar. Tal vez Hermione podría ser capaz de ayudar, pero no. Nadie esperaba que el héroe fuera débil, que tuviera pesadillas. Simplemente no se pudo hacer. No podía decirle a Hermione, ni a nadie, en realidad, un suspiro de tristeza salió de sus labios, nadie podría entenderlo. Comenzó a navegar por la enorme biblioteca. Encontró un libro de aspecto interesante sobre varitas. Él lo tomó, recogió 2 en defensa contra las artes oscuras y 1 para encantamientos avanzados. Teniendo los libros que quería, salió de la biblioteca y fue a su habitación. Poniéndolos en su mesa, en una pila diferente a la suya, se sentó en su cómoda silla y comenzó a leer la que estaba sobre varitas. Algún tiempo después, su lectura fue interrumpida por un firme golpe en la puerta. «Entra», llamó Harry cautelosamente. ¿Por qué Snape estaba llamando a su puerta? ¿Quería que él hiciera algo? ¿Estaba a punto de ser castigado? Había hecho sus tareas. Estaba a punto de entrar en pánico, pero antes de que pudiera, Snape entró con sus pergaminos de tareas y los puso sobre la mesa. Observó con cautela a su maestro mientras inspeccionaba la habitación y asintió con aprobación. «Tu tarea, Potter», fue todo lo que Snape dijo antes de que saliera de la habitación una vez más. Una vez más se sorprendió de lo ordenada que estaba la habitación. Había esperado que todo fuera arrojado al azar alrededor de la habitación. En cambio, encontró uno que estaba muy bien guardado. Tal vez su tía y su tío habían sido más estrictos de lo que pensaba. Tal vez tenía tareas que hacer después de todo. De hecho, los libros esparcidos por la habitación le recordaban a Lily cuando ella tenía esa edad. Él había estado pensando en ella todo el día hoy. Él culpó a Potter y sus ojos. Si no fuera por esos ojos verdes, no se acordaría tanto de Lily todo el tiempo, o eso se dijo a sí mismo. Harry se sentó leyendo hasta bien entrada la noche, recordando ir al baño antes de las 9. Estaba orgulloso de sí mismo, de su trabajo y del hecho de que había evitado meterse en problemas. ¿Estaba su tío bien o mal? Seguramente si él no fuera nada más que una carga, Snape ya habría eliminado sus frustraciones con él. Su espalda probablemente se preguntaba qué estaba mal. No había sido derribado todavía. Luego Harry volvería al punto crucial del asunto. Aún había tiempo, y no debería tener esperanzas. La noche fue larga. A pesar de lo cansado que estaba, no quería dormir. No quería que Cedric Diggory lo persiguiera. Él solo podía tomar tanta culpa antes de sentirse frío por todas partes. Cedric seguía culpándolo en sus pesadillas. Fue suficiente, se culpó a sí mismo. Eran las 11 en punto cuando una lechuza entró en su habitación. Cogió la carta de la lechuza común, y el ave voló de regreso, como si no pudiera soportar estar allí. La misma Hedwig estaba fuera cazando, o simplemente estirando sus alas. Podía decir por la desordenada escritura que era de Sirius. Abriéndolo, lo miró, luego lo dejó caer y suspiró con agitación. Sí, Sirius, estoy superando ver a un compañero muriendo y Voldemort regresando. Gracias, estoy bien, gracias por preguntar, pensó Harry sarcásticamente. Sirius le había enviado una carta en que no le decía que se quedara con Snape y aún más sobre qué diablos era ese hombre. Querido Harry. Siento que estés atrapado con ese bastardo. Seguiré intentando sacarte de allí. Puedes venir y quedarte conmigo donde estoy seguro de que es mejor que donde estás actualmente. ¿Por qué diablos no me lo dijiste, Harry? ¿Por qué tuve que averiguarlo con el mismo Snivellus? Pensé que querías mantenerte en contacto conmigo. No tomes nada de la mierda del bastardo, Harry. Si te lastima de alguna manera, dímelo y le patearé el trasero. Dime dónde estás para que pueda venir. Te vigilaré. No me gusta el hecho de que te tiene. Es un mortífago baboso, no me importa lo que digan los demás. No confío en Dumbledore, no después de esto. Simplemente no puedo creerlo. ¿Cómo pudo enviarte allí? Este lugar está más protegido, donde quiera que esté Snape. Ponte en contacto conmigo tan pronto como puedas, así que sé que estás a salvo de él.
Dime si algo inapropiado ha sucedido tan pronto como sea posible. Canuto. Harry sacudió la cabeza con tristeza. La carta tembló en sus manos cuando se sentó en la cama. Las lágrimas caían por su rostro. ¿Por qué a nadie le importaba? Era obvio que Sirius no realmente. De lo contrario, habría preguntado cómo estaba, no solo molesto por Severus Snape. Tragando el nudo alojado en su garganta, tiró el papel en su baúl, deteniendo implacablemente las lágrimas. No había llorado en años, la última vez, tenía 5 años, si recordaba correctamente. Vernon lo había visto llorar. Su primo acababa de romperse el tobillo pisando fuerte. Era el primer hueso roto que había tenido, bueno, que podía recordar, de todos modos. Su tío le había preguntado por qué lloraba. Harry le había dicho estúpidamente. En lugar de ayudar, se había pisoteado el otro tobillo y le había dado una bofetada, diciendo que los niños no lloraban antes de empujarlo en el armario. Ahí, entonces, Harry se dio cuenta de que no tenía sentido llorar. No ayudaron a nadie, no a él, de todos modos. En este momento, después de todos esos años de no llorar, aquí estaba. Era lo grave que era la situación. La ilusión de familia fue despojada de él con esa única carta. Imaginó que una familia se preocuparía más por él que por la persona con la que vivía. Una pequeña queja sobre con quién se quedó, luego preguntarle cómo estaba habría estado bien, pero una carta entera despotricando al respecto, dolió. Tragando saliva, se quitó las gafas, que no eran suyas, pero las usó, mejor que la alternativa, y las puso en la mesita de noche. Unas lágrimas más solitarias cayeron antes de que Harry fuera envuelto de nuevo en la oscuridad y las pesadillas. Esa noche durmió solo 2 horas, despertándose gritando a Cedric que corriera. Como de costumbre, por alguna extraña razón, Snape nunca lo escuchó, pensó Harry. A menos que lo hiciera y no le importara, pero seguramente lo golpearía y le gritaría que se callara si lo estaba despertando. Harry no tenía idea de su deseo mágico de silenciar la habitación y hacerla segura para su manejo de la magia.